Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la relación entre inteligencia humana, la IH, y la artificial, la IA. Un tema, bueno, que ya está cambiando nuestro mundo. Sí, totalmente. ¿Cómo se comparan realmente? ¿Qué las distinguen en el fondo? Pues mira, nuestra base hoy son unos extractos del capítulo 7 del libro Reescribiendo el edadismo de Ronald Echeverría. Y lo curioso es cómo él usa al propio ChatGPT de OpenAI para obtener definiciones y comparaciones directas. Ah, qué interesante ese enfoque, dialogar con la propia IA sobre sí misma y sobre nosotros. Exacto. Vale, entonces, nuestra misión, ver qué tienen en común, dónde chocan y tocar un poco el impacto y los riesgos que menciona el texto. ¿Entramos en materia? Vamos a ello. El capítulo empieza con las definiciones que da ChatGPT. Describe la IA, como sistemas que aprenden solos, ¿no? De cantidades enormes de datos, usando algoritmos. Como las recomendaciones que vemos en, no sé, plataformas de vídeo, ¿verdad? Eso mismo. Aprenden de lo que ves. En cambio, la IA, según el mismo ChatGPT, pues es una mezcla. Sí, mezcla de lógica, de experiencia vivida, esa intuición a veces, ¿no? Y la creatividad. Pensemos en un médico, por ejemplo, diagnosticando. No es solo datos, hay experiencia, hay intuición. Pero ojo, que el propio Echeverría, el autor, nos recuerda que la inteligencia humana tiene sus fallos, ¿no? Claro, no es perfecta. El texto menciona los estereotipos, los prejuicios que todos tenemos. Y los sesgos cognitivos o emocionales, esas trampas mentales, ¿verdad? Que si el optimismo exagerado, que si el miedo, influyen en cómo vemos las cosas. Totalmente. Y otro punto clave de diferencia, la memoria. Ahí sí que... La memoria. Ahí la diferencia es brutal. La IA tiene una capacidad, casi ilimitada y muy precisa, ¿no? Según dice el texto, es más limitada, más selectiva. y propensa a errores, a distorsiones. Cita a un neurocientífico, Pedro Beckstein, que dice algo fuerte. Que todos nuestros recuerdos son falsos. Bueno, falsos en el sentido de que los reconstruimos, ¿no? Que añadimos, quitamos, modificamos cada vez que recordamos. No es una grabación perfecta. Rellenamos huecos sin darnos cuenta, sí. Pero bueno, a pesar de las diferencias, ChatGPT también le listó a Echeverría unas cuantas similitudes. 10, de hecho. Sí, leí esa lista. Capacidad de aprendizaje, resolver problemas, procesar información, reconocer patrones, adaptarse, comunicarse, tomar decisiones. Percepción, reconocer objetos, planificar. A ver, la lista es larga, pero ¿son realmente tan parecidas en cómo lo hacen? Porque la forma en que una IA aprende o decide parece muy distinta a la nuestra, ¿no? Justo ahí está el quid de la cuestión. Las diferencias que también apunta ChatGPT y que Echeverría recalca son las importantes de verdad. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, la conciencia de uno mismo. Eso es fundamental. Las emociones genuinas, sentirlas de verdad. La creatividad auténtica, no solo recombinar cosas que ya existen. Exacto. La IA es genial recombinando, pero crear algo radicalmente nuevo, eso es más humano. La intuición como la entendemos nosotros. El conocimiento general amplio, ¿no? La IA suele ser muy buena en su campo específico, pero fuera de ahí... Correcto. Y el sentido común, ese que desarrollamos viviendo, la curiosidad innata, las motivaciones que vienen de dentro. Y mencionaste a un inconsciente, procesos que nos mueven sin que nos demos cuenta. Impensable en la IA hoy por hoy. Totalmente. Para explorar esa complejidad humana, el autor, Echeverría, recurre a otras teorías. Menciona a Howard Gardner. Ah, sí, la teoría de las inteligencias múltiples. Esa misma. Gardner dice que no hay una sola inteligencia, sino varias: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal kinestésica. La interpersonal, para entender a otros, y la intrapersonal, para entenderse a uno mismo. Y la naturalista, y hasta una posible existencial. Cada persona, dice Gardner, tiene una mezcla única. Y esto conecta muy bien con otro concepto clave que menciona el libro, la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Precisamente, Goleman la define como esa capacidad para reconocer, entender y gestionar nuestras emociones y las de los demás. Que está muy ligada a las inteligencias interpersonal e intrapersonal de Gardner, claro. Exacto. Y el propio ChatGPT, según el texto, reconoce que la IA actual no tiene inteligencia emocional real, ni empatía, ni autoconciencia. Se investiga así cómo simular que reconoce emociones, pero no es lo mismo. Es como esa cita de Viktor Frankl que aparece en el libro, ¿no? Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio.
un espacio para elegir. Esa gestión emocional es profundamente humana. Ahí está la clave. Vale, y cambiando un poco de tercio, ¿qué dice el material sobre el impacto en el trabajo y los riesgos de la IA? Pues la conversación con ChatGPT que recoge Echeverría anticipa, como es de esperar, un impacto grande. Automatización de tareas rutinarias. ¿En qué sectores, por ejemplo? Menciona manufactura, servicios como cajeros o atención al cliente, transporte con los conductores autónomos, finanzas con ciertos análisis. Pero aclara que no estamos hablando de una inteligencia artificial general como la humana, ¿verdad? No, para nada. Aún estamos lejos de eso. Y en cuanto a riesgos, pues los que ya se comentan mucho. El mal uso, los sesgos que pueden tener los algoritmos. Que si los datos con los que se entrenan ya tienen sesgos, la IA los aprende y los perpetúa. Exacto. También la suplantación de identidad, las noticias falsas. Se menciona la urgencia de regular, citando a Sam Altman de OpenAI. Aunque poner de acuerdo a nivel mundial a EU, China, Europa, Rusia, parece complicado, ¿eh? Un desafío enorme, sí. Entonces, resumiendo un poco, la IA es una máquina de procesar datos masivos. La IH combina lógica, experiencia, intuición, emoción. Un cóctel complejo. Las diferencias clave: conciencia, emociones reales, creatividad original. Y la inteligencia humana, como muestran Gardner y Goleman, es súper diversa, multifacética. La IA puede potenciar mucho lo que hacemos, aumentar la eficiencia. Sin duda. Pero el texto subraya que hay que gestionar los riesgos con mucho cuidado. Concluye diciendo que la IH tiene una ventaja de grado, como creadora que es. Mm, Interesante esa idea de ventaja de grado. Y quizás la pregunta que queda flotando después de leer esto no es tanto qué puede hacer la IA en el futuro, sino más bien cómo nosotros, con nuestra inteligencia humana, con todo lo que implica, emociones, sesgos, pero también conciencia, cómo vamos a elegir guiar su desarrollo y su integración. Una reflexión final potente, sí señor. Considerar esas cualidades humanas que la IA, al menos de momento, no posee.